Después del glorioso Love Gun y Alive 2, Kiss necesitaba un descanso, pues los egos estaban por destruir a la agrupación. Fue entonces que se propuso crear un recopilatorio para preparar el lanzamiento de los discos solistas de Kiss, así que hoy hablaremos de Double Platinum. Ponte cómodo, estás en Grimmetland. Peter Criss. Dios, Doble Platino. Supongo que le daría 3 estrellas, porque realmente no participamos mucho en él. Paul Stanley. Le daría 2 estrellas. Está bien, es solo un recopilatorio donde alguien entró y comenzó a reorganizar canciones que no necesitaban ser reorganizadas honestamente. La banda no tuvo nada que ver con ese álbum. Era una época en la que alguien podría decir, saquemos un recopilatorio. Estábamos en una ola de éxito tal que había ciertas personas en el grupo que querían sacar la mayor cantidad del producto posible. Gene Simmons. En ese momento todos pensábamos que la banda se iba a separar, porque Ace y Peter, una vez más, estaban pasando por un momento difícil. Ace quería dejar la banda. Ace siempre sintió que su talento no era apreciado por la banda ni por los fans. Siempre quiso llegar allí y tener la Ace Frehley Band para mostrarle a la gente que él era el compositor y la estrella. Cuando se unió a la banda por primera vez se negó a cantar. Siempre decía, solo quiero ser el guitarrista. De una manera muy real, Kiss creó un Frankenstein. Creamos a un tipo que empezó a creer que debería llevar la batuta. Yo también estaba perdiendo el tiempo. Conocí a Cher y toda mi vida dio un vuelco. De repente, una chica me sedujo. Es una gran persona y hoy en día me va bien. Necesitaba a alguien que no me quisiera por ser famoso, alguien que no quisiera nada de mí, alguien que tuviera su dinero y su propia notoriedad. Era alguien con quien podía bajar la guardia. Estoy muy contento de haberla conocido. En ese momento todos estábamos dispersos. Ace Frehley, Sean Delaney y Mike Stone hicieron muchas remezclas de canciones y no estaba allí en ese momento. Creo que se podría haber hecho mejor. Yo le doy 3 estrellas. Paul Stanley, Strutter 78 fue la idea de Neil Bogart de que podríamos sacarle provecho a Strutter si se reeditaba con un toque más disco, entre comillas. Así que nos adentramos en el estudio y reeditamos la canción con Jimmy Lehner, quien trabajaba con mucha gente genial como The Raspberries, Grand Funk y Three Dogs Night. De vez en cuando haces cosas para contentar a tu compañía discográfica. No creo que ya hagamos nada de eso, excepto grandes discos, para contentar a nuestra propia compañía. Al principio, uno tiende a hacer las cosas políticamente porque tienen sentido. Si pintaste la Mona Lisa una vez, no sé por qué tienes que hacerlo 2 veces. No es que Strutter sea la Mona Lisa, pero una vez que se ha hecho algo, no hay razón para volver a hacerlo. Quería que lo hiciéramos. Pensaron que podríamos sacarle algo de provecho, así que lo hicimos. Fue totalmente innecesario. Ace Frehley. Pensé que era una tontería, porque no creo que la nueva versión fuera tan diferente. Solo eran solos extendidos y demás sinsentidos. Peter Criss. Me gusta la versión original de Strutter, pero estaba bien. Era un poco más avanzada y más disco. Bill Acoin. No lo olvides, no éramos una banda de radio en su mayor parte. La única manera de mantener nuestro nombre en circulación era seguir sacando discos y haciendo giras. Mi filosofía era que Kiss no era realmente profundo en su capacidad de composición y otras cosas se interpusieron. Una vez que empezaron a ganar dinero fue como una maldición. Solíamos pasar horas hablando sobre lo que haríamos, lo que vendría después y planeando ideas para el proyecto, y eso cambió drásticamente cuando el dinero entró en juego. Cuando empiezas a tener dinero en el bolsillo te cambia la vida. Recuerdo la vez que Jim fue y gastó una fortuna en un abrigo para Diana Rose. Un par de días después, papá compró una lámpara Tiffany para 40 o 50 mil dólares. Años antes, Paul vino y tuvo una charla sincera conmigo en la oficina. Más tarde me enteré que había querido pedirme prestado 5 dólares para el taxi a casa. Estaba escuchando lo que decían y vi el agujero en mi suéter. Me recliné en mi sillón y puse los pies sobre el suelo. Tenía un agujero en mi zapato, y eso fue un infierno. Y cuando vi el agujero en mis zapatos, decidió no pedirme los 5 dólares. Habían cambiado demasiado. Creo que el dinero a veces es una maldición. Sean Delaney. Kiss necesitaba producto porque los álbumes en solitario eran el próximo gran éxito que iba a salir. Iba a tomar un periodo de tiempo y necesitábamos que saliera algo de Kiss ahora. Kiss siempre inundaba el mercado. No había cosa que Kiss no pudiera sacar. Kiss siempre inundaba el mercado y hacían millones. Habíamos terminado el disco solista de Gene en Inglaterra. De repente recibí una llamada telefónica de Bill Acoin y Neil Bogart.
Querían que secuenciáramos suficientes canciones para un álbum llamado Double Platinum. Nos enviaron las cintas de 1/4 de pulgada para que las secuenciáramos juntas. Entonces encontramos algo horrible. Al intentar poner dos canciones una tras otra sonaba totalmente diferente. Una sonaba muy fuerte y la otra sonaba totalmente débil. No se podía poner una tras otra debido a la drástica diferencia en el sonido. Literalmente tuvimos que enviar las cintas maestras desde Nueva York a Londres. Estábamos en Trident Studios, yo y el ingeniero Mike Stone. La recepcionista de Kiss era la mensajera. Las cintas tenían que llevarse a mano. Estas eran las cintas maestras, así que le permitieron volar a Londres, entregárnoslas, ir directamente al aeropuerto y volar de vuelta directamente. Ni siquiera le permitieron quedarse un fin de semana en Londres. Mike y yo conseguimos estas cintas maestras y empezamos a escuchar cada una. Intenta imaginar que te digan por teléfono, después de varias semanas sin salir casi nunca del estudio, que tienes que hacer 21 títulos, 21 canciones, que tienen que estar listas en 9 días. Mike Stone y yo realmente casi nos volvimos locos y casi tuvimos una crisis de nervios, pero lo hicimos dentro del plazo. La idea era hacer que las canciones sonaran mejor que los lanzamientos iniciales. Recuerdo que en Hard Luck Woman, mientras revisábamos y preparábamos la mesa, dejamos la batería afuera y cuando dijimos, ¡diablos! Eso suena genial. Podemos hacer la transición de aquí para allá, así que ese corte me gusta demasiado. Descubrimos que cada uno de los productores que había hecho un álbum de Kiss lo había hecho de forma totalmente diferente. Por ejemplo, Eddie Kramer grabó toda su batería en monaural. No se podía cambiar nada en una cinta de Bob Ezrin porque él la grababa de esa manera. Si había eco y slapback en algo, se grababa de esa manera para que nunca se pudiera cambiar. Tuvimos que crear un sonido al que todo el resto del material tuviera que ajustarse. La cinta de Bob Ezrin era la que teníamos que intentar igualar. Es la diferencia entre reproducir un CD y hoy en día contra un 45 revoluciones en un vinilo y tenerlos uno al lado del otro. Ese gran sonido del CD digital y luego te encuentras con el sonido de un 45 revoluciones. Eso era la diferencia entre el sonido de Bob Ezrin y de los otros productores. Carol Kaye tenía que ser un publicista muy creativo y siempre estaba pensando en maneras de mantener a Kiss en la prensa. Decidí enviar las botas de Kiss de gira. Esas botas estaban en un museo. Giraron por todo el mundo. Kiss era tan grande que sus botas salieron de gira sin ellas. Dennis Wollock. La portada de este álbum fue una proeza técnica. La imprimimos en Mylar. Podríamos haber impreso en papel de aluminio, que habría retenido mucho mejor el relieve. Mi jefe, Howard Marks, insistió en Mylar, que es un material plástico. Desafortunadamente el Mylar tiene memoria, así que cuando lo doblas, lo estiras o intentas estampar en relieve, eventualmente volverá donde quiere volver. Recuerda que se supone que debe ser plano. Tiene esta memoria. Por lo tanto, no tiene un relieve muy alto, pero la ventaja fue que el material más brillante que existe fue el plateado. Por eso lo hicimos en Mylar. Fue una proeza técnica. La impresora recibió premios de impresión por este disco. Realmente no entiendo cómo lo logramos. Doble Platino fue el primer recopilatorio de Kiss. Y bueno, este disco sin duda alguna de sus comentarios para algunos es muy bueno, para algunos otros realmente es un recopilatorio X. A mí el recopilatorio me gusta, pero sin duda alguna prefiero quedarme con Killers. Este capítulo va dedicado para dos hermanos. Ustedes saben quiénes son. Uno quizá ya no está con nosotros y el otro espero esté disfrutando de este video. Nos vemos en un próximo video.